unas cosas ahí que debemos repasar. Jonás capítulo 1. ¿Están listos? Listos. Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Antes de llegar ahí, a Jope, Jonás ya había decidido ir a Tarsis. Y qué coincidencia que llega a Jope y encuentra una nave que va a Tarsis. No salían naves a Tarsis todos los días, se los aseguro. Pero la encontró. Vamos a hacer una oración. Bendito seas, Dios nuestro. Siempre tenemos motivos de sobra para alabarte, para agradecerte, para invocarte, porque tú eres nuestro Dios, porque esperamos en ti, en tu misericordia, en tu fidelidad. Te damos gracias porque podemos reunirnos. Es en tu nombre que estamos aquí. Háblanos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo la aplique según la necesidad de cada uno para que haga su obra, para que seamos entendidos, para que seamos sabios, obedientes a tu voz. Danos un corazón dispuesto. Capacítanos para hacer tu voluntad. A los que estamos aquí y a los que escucharán en casa, en el nombre de Jesús. Amén. Dios tenía propósitos para Jonás, ¿se acuerdan? Lo vimos en 2 estudios, hablamos acerca de esos propósitos, y Dios los iba a cumplir. Pero parece ser que Jonás no entendía esos propósitos o no quería entenderlos. Nosotros creemos que Dios tiene propósitos para cada uno de los suyos, pero saben que esos propósitos pueden parecernos medio misteriosos. Quisiéramos que Dios nos explicara las cosas, pero no lo hace. Tal vez Dios nos quiere decir algo y no lo entendemos. Tal vez Dios nos mete en una situación donde nos obliga a entender, pero no queremos entender. Así estaba Jonás. Jonás no estaba de acuerdo con que Dios quisiera salvar a los de Nínive. Y hay muchas personas que dicen ser cristianas que no están de acuerdo con los propósitos de Dios de salvar o de reprobar. Acuérdense ustedes que la predestinación incluye elección por un lado, reprobación por el otro. Dios predestinó que algunos fueran salvos, pero si predestinó que unos fueran salvos, quiere decir que a los otros no los predestinó para que fueran salvos. Esos serán los reprobados. Y hay personas que no les gusta eso. Personas a las que no les gusta cómo hace Dios las cosas. Eso es lo que le pasó a Jonás. Jonás tenía muchos privilegios, grandes privilegios. Dios lo predestinó para ser profeta. Dios lo involucró en cosas grandes. Dios no andaba llamando un profeta hoy, otro mañana y otro cada rato, ¿no? Los que eran llamados a ser profetas eran unos cuantos.
¿Por qué estableció Dios el oficio profético? Acuérdense por qué. Porque los judíos no querían que Dios les hablara directamente. Dijeron, no, mejor mándanos a alguien que nos hable. Entonces Dios estableció a los profetas para que les hablaran. ¿Qué es lo que hacían los profetas? Hablaban en el nombre de Dios, eran como voceros o portavoces. Dios ponía su palabra en la boca del profeta y el profeta tenía que transmitirla tal y como lo había recibido. Entonces, ser profeta pues era una bendición muy grande. Eso tenía que entenderlo Jonás. En alguna ocasión, ustedes recordarán, vimos el tema de los pecados presuntuosos. ¿Se acuerdan cuáles son esos? Los pecados presuntuosos solamente los pueden cometer los creyentes. Los inconversos no pueden. Los pecados presuntuosos los cometen los creyentes que conocen la voluntad de Dios y que no quieren hacerla, que se rebelan ante la voluntad de Dios. Los creyentes tenemos intimidad con Dios, tenemos comunión con Dios, tenemos libre acceso al trono de la gracia. Ese es un privilegio muy grande. Entonces, cuando Jonás se niega a ir a Nínive, ese es un pecado presuntuoso. Porque ya Dios le había dicho que quería que fuera a Nínive. Entonces dice Jonás, no quiero. Cuando nosotros nos ponemos a orar, nos acercamos a un Dios que nos ama. Ese es un privilegio muy grande. Antes no podíamos hacer eso. Entonces, poder acercarnos al trono de la gracia es un privilegio muy grande. Entonces, nuestro deber es acercarnos a Dios a través de la oración. ¿Qué sucede si en lugar de acercarnos a Dios nos alejamos de Él? Pues es un pecado presuntuoso. Jonás era un instrumento escogido, un instrumento destinado para ser usado grandemente por Dios. Iba a ver Jonás el avivamiento más grande de la historia. Toda la nación convertida. ¿Cuándo se vio eso? En Londres hubo avivamientos, pero esos avivamientos no llegaban a toda Inglaterra. Entonces, lo que debería de haberle dado gusto a Jonás, lo hizo enojar. Y pues Jonás hizo enojar a Dios. Entonces Jonás pecó contra Dios. Jonás pecó contra el oficio profético. Pecó contra el propósito para el cual Dios ya lo había predestinado. Cuando Dios predestina a un creyente para que haga algo, ese creyente no puede fracasar. ¿Por qué? Porque ya Dios lo predestinó. Por ejemplo, si Dios nos ha predestinado para evangelizar a los que viven cerca de nosotros, no podemos fracasar ahí. ¿Por qué no podemos fracasar? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? De evangelizar. Cuando se pueda, porque pues no, tal vez no vamos a andarles hablando a todos, a los que Dios nos ponga cerca, a los que Dios nos dé la oportunidad. Nuestra responsabilidad es hablar. Nuestra responsabilidad no es que la gente se salve. No, si se salvan será porque Dios quiera. Nuestra responsabilidad es hablarles. Díganme, ¿Jonás no entendía eso? Claro que lo entendía. Dios le dice, tú ve a Nínive, y si salvo, pues es cosa mía, tú ve y habla, ¿no? Pero no quiso Jonás. Jonás tenía intimidad con Dios como pocos. Vean cómo le habla Dios en el capítulo 4, en el versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Vean qué intimidad.
O sea, le está hablando directamente y él está contestando directamente. O sea, ¿cuándo hemos visto nosotros esto? Nosotros hablamos con Dios, pero no escuchamos su voz. Pero simplemente hablarle ya es un privilegio muy grande. Acercarnos a Dios por medio de la oración es un privilegio muy grande. Acuérdense de los patriarcas. Los patriarcas se dirigían a Dios con temor, con reverencia. ¿Qué hacían? Se postraban en tierra. Ellos entendían que Dios era muy grande. Pero vean una cosa, los patriarcas conocieron a Dios menos que nosotros. A los patriarcas Dios les revelaba un atributo hoy y otro por allá unos cuantos años después. A nosotros ya nos ha revelado todos sus atributos, nosotros conocemos más a Dios que ellos. Jonás reacciona neciamente. La única parte donde él demuestra un poco de humildad es al final del capítulo 2, cuando el gran pez, cuando ora y el gran pez lo echa en la playa. Cuando dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Pero vean, aquí reconoce, ¿sí?, que Dios es grande y él tiene que obedecerle. Dice, sí, yo pagaré lo que prometí, pero no lo hizo. Se precipitó, habló, pero se precipitó. Es posible que nosotros estemos pecando presuntuosamente y ni nos demos cuenta. Tal vez en el pasado hemos servido a Dios, pero si servimos a Dios antes, ¿eso nos exime de servirle ahora? Yo ya le serví mucho a Dios. Entonces nos vamos a tomar unas vacaciones y ya no le vamos a servir ahora. Pues como ya le obedecí antes, ya no le voy a obedecer ahora. No puede ser. Jonás ya había obedecido. Jonás ya había sido fiel antes. Entonces no tiene que hacerlo ahora. ¿Qué podía justificar su rebeldía? Si nosotros somos rebeldes, conociendo a nuestro Dios, ¿cómo podemos justificar eso? Podemos desobedecer hoy porque obedecimos ayer. Al irse a Tarsis, Jonás estaba huyendo de Dios. Pero ¿cómo es posible que haya pensado que se podía hacer eso? ¿Nosotros creemos que podemos huir de Dios? Jonás ya les había hablado antes a los judíos. Ya les habría dicho que Dios es digno de ser obedecido. Pues claro que lo es, pero véanlo. Les habría dicho a los judíos que obedecieran a Dios, pero aquí ya no quiere obedecer a Él. Y no solamente no está obedeciendo, está peleando con Dios. Pero no debemos sorprendernos tanto de eso. Porque tal vez algunos de nosotros estemos haciendo algo parecido. Es posible que alguno de nosotros estemos obedeciendo a Dios de mala gana. Es posible que le estemos obedeciendo si nos conviene, si algo ganamos y si no, no. Hay creyentes que se enfrían, que amaban a Cristo y de repente dejan de amarlo o se enfrían en su amor. Y ya no asisten al culto con la actitud correcta, llegan tarde al culto, ya no testifican, casi no oran, leen muy superficialmente. Creyentes que tal vez actúan ante su familia como si no fueran creyentes. Creyentes que son bruscos, poco amables, ásperos, indiferentes, soberbios, egoístas.
Hay creyentes que son capaces de gastar mucho dinero en lo que les gusta, pero que ofrendan poco y de mala gana. Les importan muchas cosas, pero la obra de Dios no. ¿Será posible que estemos buscando motivos para desobedecer a Dios? ¿Tenemos motivos o buscamos motivos para no esforzarnos? Jonás estaba huyendo de su responsabilidad, que él sabía que era su responsabilidad. Y es posible que nosotros estemos huyendo también de eso, de nuestras responsabilidades. Jonás no podía ser tan necio para creer que podía huir de Dios. Jonás no podía ser tan necio como para pensar que podía impedir que los propósitos de Dios se cumplieran. Nosotros sabemos que Dios está en todas partes. Pero Jonás trata de huir. Está discutiendo con Dios. Él sabía que Dios es todopoderoso, pero véanlo, no quiere obedecer. En lugar de obedecer, está dormido en medio de la tormenta. Está actuando como un pagano y tal vez hasta peor que un pagano. ¿Hasta qué punto un cristiano tiene pecados no mortificados que tal vez le impidan servir a Dios? ¿Hasta qué punto? Tenemos que admitir que los mejores creyentes, aún siendo regenerados, aún siendo salvados, perdonados, no son más que pecadores, débiles, incapaces en sí mismos. Estamos expuestos a los mismos errores que Jonás. Hubo escritores que se dedicaron a escribir biografías de grandes creyentes. Escritores que pintaron a esos creyentes como si fueran infalibles, como si no cometieran errores, como si fueran perfectos, super santos, super cristianos. Esos cristianos no existen. La Biblia no pinta así a los creyentes. En Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Y la palabra de Dios habla de todos los errores que cometieron esos héroes de la fe. En Hebreos 11 leemos de Noé, de Abraham, de Sara, de Jacob, de Moisés, de Sansón, de David. ¿Pero qué hizo Noé? Se emborrachó. ¿Qué hizo Abraham? Mintió. ¿Qué hizo Sara? Se rió de la promesa de Dios porque creyó que no podía cumplirla. ¿Qué hizo Moisés? Mató a un hombre. ¿Qué hizo Sansón? Error tras error. ¿Qué hizo David? Ustedes lo saben. ¿Qué hizo Pedro? Negó a Cristo no una vez, 3 veces. Dios no oculta los errores de sus siervos. Y aquí, en el libro de Jonás, estamos viendo los errores de Jonás. Dios no los oculta. David adulteró. ¿Acaso no Dios pudo haber ocultado eso? Dios le pudo haber dicho a David, ¿sabes qué? No escribas eso. Ni nos hubiéramos enterado de lo que hizo David. Pero Dios quiso que lo escribiera. Y lo escribió, yo creo que de mala gana, pero pues Dios lo obligó a escribirlo. Entonces, cuando leemos libros como este de Jonás, nos ayudan mucho, porque podemos reflejarnos ahí para que los errores que cometieron ellos, pues no los cometamos nosotros. ¿Saben qué pasa si Dios nos abandona un rato? Los errores que podemos cometer. Nos convertimos en nuestros peores enemigos. Dios permitió que Jonás se opusiera. Y Dios lo abandonó por un rato. ¿Para qué? Para que viera lo que había en su corazón. ¿Saben qué pasa cuando oramos y parece que Dios no nos escucha? Es porque Dios quiere que veamos lo que hay en nuestro corazón. Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón, pero nosotros no. Cuando Dios no nos escucha cuando estamos orando,
Cuando sentimos que Dios no nos escucha, Dios nos está observando. ¿Cómo reaccionamos? Hay peligro en nuestro ego, tal vez más que de cualquier otra cosa. Tal vez el problema no esté fuera de nosotros, sino aquí dentro, y ni cuenta nos damos. Cualquier creyente se puede convertir en su peor enemigo. El corazón es muy engañoso, y eso no solamente de los inconversos, también de los creyentes. Es posible que un creyente descuide el autoexamen. ¿Para qué nos sirve el autoexamen? Pues para examinarnos a nosotros mismos. Hay un salmo donde David le dice a Dios: examina mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dice, examina mi corazón. Pero ¿qué necesidad hay de que le digamos a Dios de que examine nuestro corazón? Examinémoslo nosotros. El pecado que moraba en Jonás tenía que manifestarse, tenía que aflorar. No podía permanecer oculto. Dice Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que había en el corazón de Jonás lo conocía Dios y quería que lo conociera Jonás también. Pero ese pecado estaba ahí desde antes que cayera en este error. Dios ya sabía que ese pecado estaba ahí. Entonces, todo lo que hizo Dios para que Jonás pudiera ver su pecado. Esta actitud de Jonás, de no querer ir a Nínive, sino ir al sentido contrario, parece que está actuando como si estuviera embrujado. ¿Cómo es posible que Jonás hizo eso? Hay pecados que se manifiestan en un cristiano y nos muestran hasta qué punto puede haber rebeldía, obstinación, pecados presuntuosos, pecados que a lo mejor no sabíamos que estaban ahí, pero ahí estaban. Un cristiano tal vez esté aferrado a hacer algo y está dispuesto a salirse con la suya sin importar a cuántos se lleve entre las patas. Habemos cristianos que somos bien necios y bien testarudos, que queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Por qué se metió Jonás en problemas? Por el pecado que había en su corazón. Un cristiano se va a meter en problemas si no está dispuesto a reconocer su pecado. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de cómo los cristianos protegen su imagen? Jonás estaba protegiendo su imagen. A nosotros nos gusta manifestar cierta imagen. Nos gusta que la gente piense bien acerca de nosotros. Nos gusta aparentar que somos buenos, que somos pacientes, que somos humildes, que somos buenos cristianos. Jonás aquí está defendiendo su imagen. Él quería quedar bien con su pueblo. Él no quería quedar bien con Dios. Si Jonás iba a Nínive y los de Nínive se convertían, ¿cómo iba a regresar a Israel? Le iban a decir que era un profeta falso. ¿Cómo es posible que tú, en lugar de evangelizar aquí, en lugar de hablarnos aquí, vas a hablarles a aquellos malvados? Jonás pagó su pasaje. Y acuérdense, como está tan lejos desde ahí hasta Tarsis, que es en España, han de haber cobrado carísimo un pasaje de esos. Pues Jonás pagó su pasaje, con tal de no quedar mal parado delante de sus paisanos. Vean lo que dice en el capítulo 4. 4:1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ven, está enojado y se pone a orar. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis,
Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Vean, dice, no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra. O sea que Jonás ya sabía que Dios es misericordioso y que podía salvar a los de Nínive si simplemente lo quería. No andaba tan errado. Él sabía, conocía estos atributos divinos. ¿Se acuerdan que dice el apóstol Pablo en Romanos 12 que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? ¿Se acuerdan? Y luego dice, tal es nuestro culto razonable. El culto razonable consiste en hacer la voluntad de Dios, conocerla y hacerla. Porque si no, no hay culto. ¿Cuál culto hay si no le estamos obedeciendo? Es el culto razonable. Y no obedecer a Dios es irrazonable, es una locura. Pero necesitamos renovar nuestro entendimiento, dice Pablo allí en Romanos 2. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Debemos entender las cosas cristianamente, no mundanamente. Y para entender las cosas debemos estudiar, debemos conocer la voluntad de Dios, debemos conocer a Dios. Entonces Dios nos dará un verdadero entendimiento de cuál es su voluntad y nos va a capacitar para hacerla. La renovación del entendimiento puede ser todo un proceso. Debemos aprender a pensar como cristianos. Necesitamos un cambio en nuestra forma de pensar. Eso tenía que ocurrir en Jonás. Porque si Jonás no cambiaba de modo de pensar, no iba a salir de su problema. ¿Saben qué cosa es lo que hace Dios con los suyos? Dios nos toma de la mano. Hay un versículo donde dice, te enseñaré, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es como si dijera, yo te voy a agarrar de la mano, te voy a decir cuál es el camino y te voy a encaminar por ese camino. Cometimos tantos errores en el pasado que ya no queremos cometer más. Y le decimos a Dios, Dios, dime qué debo hacer. Pero para que nosotros podamos conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto, hay una lista de precondiciones. Hay cosas que tenemos que cumplir. En primer lugar, pues buscar esa voluntad. En segundo lugar, pues estar dispuesto a hacerla. Porque qué caso tendría que buscáramos la voluntad de Dios y en el fondo no queremos hacerla. El problema de Jonás no era que no conociera la voluntad de Dios, no, él la conocía. Vean, cuando él llegó a Nínive, él experimentó cuál era la voluntad de Dios, pues no le gustó. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Pues que predicara y salvara a la gente. Pero eso no le gustó a él, se enojó y se sentó en la calabacera para ver si Dios destruía a los de Nínive. Estaba actuando como un loco. Jonás no buscó la guía divina, pero es lo que nosotros debemos buscar, que aprendamos de este libro para que no cometamos el mismo error de Jonás. Hay un texto, no lo busquen, en el Salmo 25 que dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Lo dice David, porque no quiere equivocarse. Un cristiano debe tener temor de equivocarse. No debemos precipitarnos, no debemos tomar decisiones precipitadas. Si nos precipitamos, estaremos haciendo nuestra propia voluntad y no la de Dios. Hay un camino por donde Dios quiere que caminemos. Imagínense que frente de nosotros hay 3, 4, 5 caminos. Y ustedes dicen, ¿por dónde me voy? ¿Por aquí o por acá o por acá o por acá? Dios mío, dime por dónde.
Si tomamos un camino equivocado, ¿en qué iremos a parar? Pues quién sabe. En ese mismo salmo dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Es el Salmo 25, 9. Y en el versículo 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. No nos quepa duda. Si realmente tenemos temor de Dios, Él nos enseñará qué camino debemos tomar, cuál es su voluntad. Pero dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? O sea, quiere decir que la guía divina no es algo automático. O sea, no por el hecho de ser hijos de Dios ya tenemos asegurada la guía, no, debemos buscarla. Y debemos tener este temor de ofenderle. Dios ha prometido revelarnos, mostrarnos su voluntad, pero tenemos que estar dispuestos a hacerla. Pero vean, Dios quiere que voluntariamente escojamos su voluntad. O sea, Dios no nos obliga. Él quiere que voluntariamente busquemos su voluntad, que nos acerquemos a Él. ¿Qué piensan ustedes de un hijo, digamos que tiene 12, 13, 14 años, que se les acerca y les dice, oye papá, fíjate que estoy confundido, estoy desorientado por esto y por esto? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a parar la oreja? ¿Qué me quiere decir mi hijo? ¿Cómo le puedo ayudar? Dios mío, dame sabiduría para darle un buen consejo a mi hijo. ¿Dios hará menos? Si nos acercamos a Él, reconociendo nuestra ignorancia, nuestra dependencia, nuestra necesidad, reconociendo que hemos cometido tantos errores, Él nos ayudará. Acuérdense, hay una ruta previamente trazada, un camino diseñado, un camino predestinado por el que los creyentes debemos caminar. Hay ocasiones en que estamos confundidos y no sabemos qué hacer, no sabemos qué camino tomar. Hay diferentes opciones, tenemos que tomar una decisión. Hay otro salmo donde dice David, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Quiénes serían esos enemigos? Bueno, unos de ellos podrían ser los demonios, el mismo diablo. El diablo, si ve que nos estamos metiendo en un camino torcido, el diablo le va a dar mucho gusto. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis amigos. O sea, no por una senda tortuosa, chueca, torcida, no, una senda derecha, que yo hago lo correcto. No me dejes mentir, no me dejes ser egoísta, no me dejes hacer algo que después vaya yo a lamentar. Dice, a causa de mis enemigos, pero a veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Los enemigos de Jonás no eran los de Nínive. Jonás era su peor enemigo con esa actitud que tuvo. En el Salmo 32, en el versículo 8, dice Dios, te haré entender, le dice a David, te haré entender. Vean, la guía divina comienza aquí, en la mente. O sea, Dios se dirige a nosotros como a personas pensantes, que se supone que tenemos una mentalidad diferente a como la teníamos antes. Una mentalidad espiritual, digamos, o una mente cristiana. Pero Jonás, vean, no quiere entender. Jonás tenía muy poco entendimiento. Él pensaría que tenía mucho. Si yo soy profeta, si yo tengo mucho entendimiento, pero véanlo. Hay personas que quisieran entender qué va a suceder mañana y qué va a ser de mí. No. Dios no se preocupa por el mañana ni por el pasado. Nosotros debemos preocuparnos por el hoy, por lo que tenemos aquí. Dios no nos va a mostrar 3, 4 pasos adelante, no, un paso a la vez. Dios no nos va a revelar el futuro. Dios nos dice lo que tenemos que hacer ahora. Y si lo que nos dice que tenemos que hacer ahora no lo hacemos, entonces ¿cómo nos va a guiar el día de mañana? En el Salmo 32 le dice Dios por medio de David, no seas como el caballo, como el mulo,
sin entendimiento. Que Dios nos libre de ser como esos animales, que Dios nos dé sensatez, inteligencia espiritual para entender las cosas y que no seamos necios. Hay otro salmo donde dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guía aquí y nos guiará hasta el último día de nuestras vidas y en el cielo también. Pero hay personas que supuestamente buscan la guía divina, pero primero hacen un plan. ¿Se acuerdan de esto? Esto lo aprendimos hace muchos años. Dice Santiago, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Son personas que hacen planes. Voy a ir a tal lado, voy a ganar tanto, voy a hacer negocios. O sea, se adelantan a las cosas, ni buscan la voluntad de Dios y hacen planes pensando en su futuro, pensando en el dinero. Hacen planes y luego oran, Dios mío, muéstrame si es tu voluntad. Ya tomaron la decisión de meterse en eso y luego buscan la voluntad de Dios. No. Quieren que Dios apruebe la decisión que ellos toman. Quieren que Dios esté de acuerdo con lo que ellos ya decidieron. No, antes de que tomes la decisión, consulta con Dios. No consultes con Dios después de que ya tomaste la decisión. Nunca debemos hacer planes sin tomar en cuenta los propósitos de Dios ni sus planes. Imagínense, llega Jonás ahí a Jope. Y pero un poco antes de llegar, imagínense que hubiera orado y que hubiera dicho, Dios, mi plan es ir a Jope. Si es tu voluntad, haz que yo encuentre un barco que vaya para Jope. Y qué coincidencia que llega y lo encuentra, que dice ahí el letrerote, a Jope, que diga a Tarsis. Y se va para Tarsis. Es posible que un cristiano actúe como un ateo a veces, como un pagano. Pero ¿qué pasa si tomamos una decisión equivocada? Pues que las cosas nos van a salir mal. Para que Dios nos guíe, tenemos que ponernos en sus manos, incondicionalmente. Pero esto no algo intermitente, no siempre. No solamente al inicio de la vida cristiana, hasta el último día de nuestras vidas. Yo les citaba Romanos 12, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, todos los días. No nuestra voluntad, sino la de Dios. Si nuestra voluntad es sumisa, no nos vamos a meter en problemas. Dios impedirá que nos metamos en problemas. ¿Qué hubiera pasado si Jonás hubiera ido de buena gana a Nínive? Pues los de Nínive hubieran sido salvos y él no hubiera tenido problemas. Pero para que nos dispongamos a hacer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, tenemos que negarnos a nosotros mismos, sacrificar nuestros planes, nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras metas y ponernos en las manos de Dios. ¿Se acuerdan cómo dice un proverbio? Reconoce a Jehová en todos tus caminos, en todos, y Él enderezará tus veredas. Si tu vereda estaba medio torcida, Dios se encargará de que todo salga bien. Si Jonás hubiera reconocido a Jehová en todos sus caminos, no se hubiera metido en problemas. Y si nuestra voluntad es una y la voluntad de Dios es otra, ¿quién va a ganar? Díganme. Ni modo que le vayamos a ganar a Él. En ese mismo proverbio que les digo, que dice, reconoce a Jehová en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas, después dice, no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no te apoyes en tu supuesta inteligencia. Reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En la vida cristiana hay curvas, hay subidas, hay bajadas, hay peligros, hay precipicios. Debemos estar bien atentos, porque un paso en falso, olvídense dónde vamos a parar.
Hay ocasiones en que los cristianos tenemos temor. Tenemos temor de equivocarnos. Es bueno eso. Pero si el temor a equivocarnos nos conduce a Dios, qué bueno. Pero si tenemos temor de equivocarnos y de todos modos nos metemos en el asunto, pues nos vamos a equivocar. Hay cosas que pueden influir en que tomemos una mala decisión. ¿Saben qué? Nuestros ídolos. Nuestros ídolos impiden que tomemos decisiones buenas. O sea, hay cosas que amamos, hay cosas que ambicionamos, que codiciamos y que no las tenemos. ¿Qué va a suceder? Pues que vamos a tomar malas decisiones. Si ustedes van a tomar una decisión, piensen, bueno, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Qué sucederá si tomo esta decisión? ¿Qué me mueve a buscar esto? ¿Estoy desesperado si no consigo esto? ¿Qué es lo que está de por medio en este asunto? Nuestro ego nos ciega. El ego es un ídolo. Nuestro ego nos ciega. Jonás estaba lleno de ego. Jonás prefería quedar bien con sus paisanos que con Dios. Vaya ídolo. Eso era idolatría. Si deseamos cosas, si ambicionamos cosas, si codiciamos cosas y hacemos a Dios a un lado, entonces estaremos confundidos y no vamos a tomar la decisión correcta. ¿Por qué le preocupaba a Jonás la salvación de los de Nínive? ¿Por qué? Jonás quería que Dios los castigara porque eran malvados. Pero ¿cuál era el problema si se convertían? Él que perdía si se convertían los de Nínive. Si nosotros estamos inquietos, molestos, preocupados, preguntémonos por qué. Simplemente al preguntarnos por qué estamos molestos, enojados, tal vez aprendamos algo importante. Hay personas que quieren tener cosas que se han convertido en un capricho y quieren que Dios les cumpla sus caprichos. No, es que Dios me tiene que dar esto. No, te equivocas. Quieren que Dios esté de acuerdo con ellos. Hay algunas personas que les gusta pedir consejos, pero que aunque les den buenos consejos no los hacen. Entonces, ¿para qué pides consejos si no los haces? O sea, piden consejos para aparentar que son humildes, pues puro teatro, es pura soberbia. O sea, si están aparentando que son humildes, pues son soberbios. Piden un consejo, pero ya tomaron una decisión. Ya dijeron, voy a hacer esto. Y piden un consejo, pues para ver qué opina el fulano de tal, pero no, ya decidieron que no van a hacer lo que les digan. Hay algunos que no piden consejos. ¿Saben por qué no piden consejos? Porque dicen, no, si pido un consejo, me van a decir algo que no me va a gustar, mejor no lo pido. Si somos ambiciosos, si somos codiciosos, el ego está metido en el asunto. Hay personas que toman decisiones que les van a traer beneficios económicos, pero las cosas espirituales no les importan, les importa el dinero. No piensan en los beneficios espirituales, piensan en los beneficios materiales. Entonces confunden su egoísmo con la voluntad de Dios. Ay, yo quiero que me vaya bien, es que Dios quiere que me vaya bien. Sí, Dios quiere que te vaya bien, pero ¿será posible que quiera Dios que te vaya bien en lo material y no en lo espiritual? ¿Se acuerdan de aquel hombre que les conté hace muchos años? Que escuchaba nuestro programa de radio, me habló por teléfono y me dijo que quería unos libros porque pues, los ofrecíamos ahí gratis en el programa de radio. Y le pregunté que dónde vivía y me dijo en La Impulsora y lo fui a ver, le llevé los libros.
Y resultó que ese hombre iba a poner una dulcería. Dice, quiero que por favor oren por mí. Dice, para que Dios me bendiga en mi dulcería. Dice, pero yo voy a dar una ofrenda. Dice, si Dios me bendice en mi dulcería. No, hombre, es pura maldad. Le dejé los libros y ni oré por él. Está como los católicos que compran una camioneta y luego se la llevan al sacerdote para que la bendiga, ¿no? Hay unas camionetas que tienen un letrero que dicen regalo de Juquilita. Se la pidieron a la Virgen de Juquilita, pues es un regalo de Juquilita. Un cristiano puede decir, voy a poner a la venta mi casa. Si es la voluntad de Dios que la venda, pues me la van a comprar. Y si no es la voluntad de Dios que la venda, pues no me la compran. No, antes de ponerla a la venta, pues busca la voluntad de Dios, no después. Si la pones a la venta antes de consultar con Dios, es que quieres venderla y no te importa si... Lo que va a pasar es que Dios te va a mandar a alguien que te la compre y te vas a meter en problemas después de que la vendas. Jonás quería ir a Tarsis. No solamente encontró el barco, sino que el precio tan alto del pasaje, qué coincidencia que traía el dinero suficiente para pagarlo. Señor, si no es tu voluntad que yo me vaya a Tarsis, pues entonces que no me alcance el dinero. Pero es que tú querías ir a Tarsis, pues te vas a ir a Tarsis. Acuérdense de los israelitas cuando andaban en el desierto. Querían carne. Y tanto insistieron que querían carne, que Dios les mandó la carne. Pero era la voluntad de Dios que tuvieran carne, no. Les dio la carne para que no estén molestando. Pero ¿cómo les fue? Qué mal les fue con aquella carne. Andas allá en el centro, traes dinero, ay, está haciendo mucho calor. Se me antojan unas cervezas. Ay, traigo dinero para las cervezas. Ah, pues es la voluntad de Dios que me tome las cervezas. No, no pienses así. Una persona que se aferre a su propia voluntad pagará cualquier precio para salirse con la suya. Muchos creen que lo que les gusta, que lo que les conviene, que lo que les favorece es la voluntad de Dios. No, no pienses así. Un cristiano tiene un trabajo muy pesado y puede decir, como mi trabajo es muy pesado, no creo que Dios quiera que yo trabaje aquí. Si yo soy cristiano, Él tiene que darme un trabajo más tranquilo. Si yo soy cristiano, a lo mejor Dios quiere darme un trabajo de ejecutivo, un trabajo donde yo dé órdenes, como un trabajo donde yo gano poco. Un cristiano vive en una vecindad donde hay muchos borrachos, drogadictos, mal hablados, y piensa, no creo que Dios quiera que yo viva aquí. Hay puros vecinos molestos, hacen fiestas y dicen leperadas. Entonces, yo creo que Dios quiere que me cambie de casa. No, no te precipites. A lo mejor lo que Dios quiere es que los evangelices a todos. ¿No puedes salvar a tus vecinos? ¿Acaso Dios quiere que evangelicemos a los que son callados y tranquilitos y respetuosos? No, evangeliza a los peores. ¿Quieres cambiarte de casa y no has evangelizado a los que viven ahí en tu casa? ¿Qué? ¿Vas a ir a cambiarte y a los de la otra casa sí los vas a evangelizar? Yo les contaba el otro día a los de allá de San Mateo Atenco, de aquella mujer que le decía a su marido que, dice, mi pastor dice que yo soy cristiana y tú no, entonces dice que te deje porque tú no eres cristiana. Entonces ella pensaba, mi esposo es un malvado, no es cristiano, yo sí soy buena, entonces no es la voluntad de Dios que yo viva con él. Es absurdo. Tu marido, tu pareja, ¿es inconversa? Entonces, ¿por qué es inconversa? ¿La vas a dejar? No, ora por tu pareja. Jonás tenía sus sueños despiertos. Y a algunos de nosotros nos gustan esos sueños.
Pero si las cosas no salen como nosotros queremos, ¿qué vamos a hacer? Jonás decía, si las cosas no salen como yo quiero, prefiero morir, que mejor que me echen al mar. ¿Hasta dónde llegó Jonás? Hermanos, si las cosas no salen como nosotros queremos, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a pelear con Dios? ¿Hasta dónde llegó Jonás? Vio que la ballena, el gran pez, lo echó en la playa y ni así aprendió. Que Dios nos libre, hermanos, de tomar decisiones precipitadas. Eso puede ser muy, muy peligroso. El autoengaño es un terrible peligro. Noten ustedes que Dios no le dijo a Jonás lo que iba a suceder más adelante. Dios le dijo, tú ve a Nínive. Dios no le dijo qué iba a pasar como resultado. Dios le dijo a Abraham, ve a una tierra que yo te mostraré, pero no le dijo qué iba a pasar. Entonces nada más le dijo, tú ve allá. A Jacob igual. A José también. A José no le dijo, mira, yo te voy a mostrar tu caminito. No. No le dijo, no, mira, tus hermanos te van a vender, y luego una mujer necia, y luego la cárcel. No, nada de eso le dijo. Y Dios no nos dice qué va a hacer de nosotros el día de mañana, y qué bueno que no nos lo diga. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Él sabe qué va a hacer con nosotros, que haga lo que quiera. Tomémonos de su mano para que Él nos encamine, para que nos muestre que estamos haciendo realmente su voluntad. Si nos tomamos de su mano, hermanos, Él nos enseñará a hacer lo correcto. Nosotros no sabemos cómo van a acabar las cosas, pero Él sí sabe, y eso es lo único que importa. Apoyémonos en Dios, y Él nos guiará. Que nos enseñe a confiar en Él y no en nosotros. Que Dios nos enseñe a tener paciencia, porque muchas veces cometemos errores por nuestra impaciencia. Acuérdense, hermanos, que los propósitos de Dios, los planes de Dios, se van desarrollando poco a poco. Él sabe lo que nos conviene. Pero los soberbios son exigentes. Quieren señales, quieren indicaciones, quisieran que Dios les hablara. Esto es muy peligroso. A lo mejor Jonás pensó, si llego a Jope y encuentro un barco que diga Tarsis, eso va a ser una señal. ¿Nosotros buscamos señales? Si tomamos una mala decisión, hermanos, no solamente nos afectamos a nosotros mismos, afectamos a toda la iglesia, a nuestra familia. No nos conviene tratar de manipular a Dios, manipular su voluntad. Acuérdense también que debemos buscar su voluntad a través de la palabra. No dejen de leer, pidan que Dios les hable a través de su palabra. Jonás conocía la palabra, pero pues ¿de qué servía que la conociera si no quería hacerla? Es fácil decirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pues sí, decirlo es fácil, el asunto es demostrar que queremos hacer su voluntad. Hermanos, digámosle a Dios, Señor, no me dejes hacer mi voluntad. No me dejes salirme con la mía. No me dejes hacer las cosas porque tal vez estoy encaprichado con ellas. No me dejes guiarme por mis fantasías. No me dejes guiarme por mis sueños, por mis caprichos. No me dejes guiarme ni por mis hijos, ni por mi mujer. Guíame tú. Me pongo en tus manos. Yo voy a hacer lo que tú me digas. Cueste lo que cueste, Señor. Y si le decimos eso a Dios, Él nos mostrará el camino. Si le decimos a Dios que no queremos desobedecerle, que no queremos ofenderle, Él nos mostrará el camino. Esto no falla. Dios conoce nuestro corazón, los peligros que se ciernen sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Si tienen ustedes dudas de dar un paso, ni lo den, ni se metan si tienen dudas. Y Dios nos guiará. Y haremos su voluntad y Él estará contento y también nosotros. Pero si ustedes que me están escuchando no son convertidos,
Ustedes no deben de buscar la guía divina, porque no se las va a dar. Lo que ustedes tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Y después, cuando ustedes crean en Cristo y se arrepientan de sus pecados, Dios los va a guiar, pero no antes. Porque si ustedes no quieren arrepentirse, si ustedes no quieren dejar su pecado, ustedes no van a ser guiados por Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a poner en práctica estas cosas y a no tomar decisiones unilaterales. Que siempre que tomemos una decisión, sea tomados de tu mano. Guía a tu iglesia. Santifica a nuestros hermanos, a todos los que estén escuchando esto en su casa, para que ellos hagan tu voluntad y todos los que estamos aquí también. Otra vez te pedimos por nuestra hermana Alicia, por Fausto, por don Francisco, por la señora Aurora, su mamá, de la hermana Laura Elena. Ayúdales, Padre, en estos problemas que tienen. Santifica a Laura Elena, santifica, Dios, a toda la familia de nuestra hermana Alicia, y haz tu obra perfecta en Fausto, en don Francisco. Tú conoces las necesidades de tu pueblo, las enfermedades, los achaques. Tu gracia nos enseñe a estar contentos y agradecidos pese a todo, hasta el último día de nuestras vidas. Padre, no tenemos nada de qué quejarnos. Enséñanos a quejarnos, Padre, pero de nuestro pecado y nada más. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.